Te cuento que el kiwi es una fruta exótica originaria de las laderas del Himalaya. Es muy acuosa y aporta una cantidad moderada de azúcares, siendo rica en vitamina C, ácido fólico y potasio. Hoy es un lujo estar acá con la arquitecta Adis Osuna, quien es gerente general del Dominican Access, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible, secretaria general de la Red Dominicana de Turismo Accesible, REDOTAC, y primera mujer en presidir la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, arquitecta experta en accesibilidad universal y diseño para todos. Cuando decimos todos, es todos. Así que Adis hoy nos Claro. va a conversar un poquito de estos temas y de su experiencia y de una actividad, un evento que hubo hace poquito de turismo accesible. ¿Cómo estás, Saskia? Hola Adi, bienvenida. Buenas tardes, un placer saludarlas nuevamente y que me reciban por aquí con ustedes para compartir un poco de lo que está pasando en temas de accesibilidad. Así es. Me parece muy interesante que hablemos de este tema porque incluso, Adis, hay muchas personas que confunden la accesibilidad con lo que es la inclusión y son cosas completamente diferentes. ¿Y quién más que tú para que la gente conozca cuál es la diferencia que hay entre ambos y por qué se está luchando ahora por el turismo accesible realmente? Bueno, qué mejor manera de empezar, porque ciertamente la inclusión es una forma de pensamiento donde planteamos que todos tenemos derecho a hacer las mismas cosas y las mismas oportunidades. Sin embargo, la accesibilidad toma en cuenta cuáles son esas pautas que deben tener los espacios, productos, servicios, procesos, instrumentos y todo lo que podamos pensar para que las personas, incluyendo las que tienen alguna discapacidad, puedan realizar estas tareas y así alcanzar la inclusión, que es esa eh, forma de pensamiento. Eh, Aquí en el país, yo siempre insisto que hemos avanzado mucho en temas de inclusión, pero nos quedan todavía muchos retos concernientes a la accesibilidad, porque la accesibilidad también tiene mucho que ver con autonomía, que falta muchísimo poder brindar esa posibilidad a las personas con discapacidad. Por lo que tiene que ver con el turismo accesible, la semana pasada se realizó la quinta cumbre iberoamericana de turismo accesible. Sin embargo, no es un tema nuevo, es relativamente reciente para nuestro país, pero desde el 2015 hemos estado organizando eventos en torno a este tema, porque eh, desde Dominican Access tenemos la fiel convicción de que para poder avanzar en temas de accesibilidad, el sector privado juega un papel preponderante. Y qué mejor escenario que el turismo para impulsar ese trabajo mancomunado desde el Estado, el sector privado y así lograr rentabilizar esas inversiones que son necesarias y que de forma indirecta benefician a la población local. Nosotros hemos visto que hay muchas rampas, o sea, más que antes no la había tanto, o sea, rampas que dan accesibilidad a personas con cierta discapacidad que necesitan sillas de ruedas, inclusive para los niños que tienen, para los coches. Eso
Antes no existía, y se pasaba de igual forma, muchos inconvenientes tenían todos con los temas de la ruedita, también los baños. ¿Es de eso que estamos hablando? Sí, Que ciertamente. es, Y también no solamente el hecho de que estemos en ese punto, sino que lo que se está haciendo tenga las especificaciones técnicas necesarias, porque ahí muchas veces uno ve un estacionamiento, sin embargo no tiene las medidas necesarias, o un baño y no tiene el ámbito de giro para que una silla de ruedas dé la vuelta, o para que la silla de ruedas se ponga al lado del inodoro y pueda hacer la Ujú. transferencia. O sea, no es solamente el llamado a la acción para hacer estas modificaciones, sino que técnicamente cuenten con las especificaciones necesarias, que en el país están normadas por el reglamento 007 del Ministerio de Obras Públicas y Contrataciones, y por la norma de accesibilidad al espacio físico del INDOCAL, que es la NORDOM 779. Eh, Hay también muchas cosas que tienen que ver con personas ciegas, por ejemplo, el uso del braille, el tema de mejorar el acceso a páginas web, pero volvemos a lo mismo. Todavía hay que seguir trabajando la cultura de que técnicamente estén correctas esas implementaciones. Y mira que eso es un paso, porque si vamos a ver, a nivel mundial son cinco, realmente hay cinco discapacidades reconocidas. Se está tomando en cuenta lo que es la motriz, pero y la auditiva, donde quizás la visual también se está tomando en cuenta, pero falta la auditiva, la intelectual y la psicosocial, que también son discapacidades que necesitan su accesibilidad. Así Digo, es es. una opinión. Y así mismo es. Para la discapacidad auditiva, por ejemplo, vemos cada vez es más común los intérpretes de lengua de señas, por ejemplo. Sin embargo, no se ha logrado que se reconozca como el lenguaje oficial de la República Dominicana, la lengua de señas. Y esto es importante porque a partir de ahí sería mandatorio poder tener, o sea, que quede incorporado por ley en diferentes actividades multitudinarias, por ejemplo. Ahora cada vez hay mayor, es más común verlos. Sin embargo, eso es parte de la conciencia social que han ido tomando entidades, por ejemplo, como el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Estaba en estos días en una graduación de INTEC y ellos cuentan con su intérprete. Ese tipo de cosas no están especificadas por ley y debería ser así. Así es. Ana, parece que está frisada. Sí. Y hasta hoy en día, ¿qué nos falta por hacer? ¿Qué tú, por tu experiencia, qué tú recomendarías que pudiéramos hacer? ¿Qué pasos pudiésemos dar ahora para poder ir abriendo campo para estas personas que puedan disfrutar y también, ¿por qué no?, integrarse bien a lo que es la sociedad hoy día y más en el turismo, porque el turismo accesible es importantísimo, porque ellos no tienen que ver, ellos van de vacaciones, pero los hoteles les ofrecen una cantidad tienen unas ofertas especiales para para el turismo accesible. Realmente el turismo accesible, hay dos enfoques. Sabemos que el turismo es un derecho y en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad también consta de esta manera. Hay normalmente dos formas de verlo. Uno, desde el enfoque de derechos humanos, que es la necesidad de hacer valer ese derecho, y otro que es desde el enfoque
empresarial y de la oportunidad de negocios. Nosotros siempre apostamos por verlo de esa forma. Desde la Red Iberoamericana de Turismo Accesible y desde Dominican Access, lo que hacemos es mostrar las bondades y las cifras que mueve a nivel mundial el turismo accesible, porque cuando pensamos en turismo para personas con discapacidad, tenemos que entender que eh, en Estados Unidos hay 156 millones de personas con discapacidad que normalmente tienen pensiones. Hay muchos que son veteranos de guerra y tienen económicamente las posibilidades de hacer este tipo de viajes cada año. En Estados Unidos mueven este tipo de turismo más de 10.000 millones de dólares al año. Entonces, Wow. la posibilidad de poder captar al menos una mínima eh, proporción de esta derrama económica es interesante para el país. Lo único es que el reto está en que primero debemos adaptarnos. Ellos no van a empezar a visitarnos si no tienen la garantía de que van a encontrar accesibilidad, que van a tener seguridad y que van a poder salir del hotel. Porque cuando hablamos de turismo accesible, no solamente nos referimos a que los hoteles estén adaptados, sino hay que ver toda la cadena de valor del turismo, desde que la persona está buscando información para el viaje, desde el transporte aéreo, transporte terrestre, el hospedaje, actividades alternas, compras, banca. O sea, tiene que pensarse y por eso siempre hacemos tanto hincapié en que es un trabajo público-privado para poder alcanzar la meta de ser más accesible. Ujú. Entiendo que dentro de la quinta cumbre que se efectuó hace poco, de turismo accesible, hubo varios ponentes, creo que fueron 16, pero también hubo un juego de baloncesto. Pues cuéntanos un poco de la cumbre en realidad y cuáles fueron las conclusiones. Claro que sí. Bueno, la cumbre es un evento de la Red Iberoamericana de Turismo Accesible que cada año se celebra en diferentes países con socios locales. Las dos primeras ediciones se realizaron en Ciudad de México. La tercera se realizó en Montevideo con la Intendencia de Montevideo, la cuarta en Cuba con el Ministerio de Cuba y este año, por primera vez, como socio local, se contó con el apoyo del sector privado. Eh, Desde Azonadores y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo fueron nuestros socios locales. Para la inauguración se celebró un juego de básquet en silla de ruedas, eh, algo impresionante y una forma interesante de empezar viendo las capacidades que tienen las personas con discapacidad ahí, desmontando algunos mitos. Por ejemplo, ellos juegan en la misma cancha que el básquetbol regular, o sea que el esfuerzo para incestar es todavía mayor. O sea, es algo Claro, digno tienen que tener de más ver. fuerza para alcanzar la canasta, ¿no? El canasto Tienen que tener más fuerza para poder desplazarse, porque ellos también. tienen que combinar mover la silla de ruedas a toda Insertar la velocidad, bola. picar la bola, porque cada dos impulsos tienen que picar la bola y encestarla. O sea, algo totalmente digno de ver. Fue realizada por la Federación de Básquetbol en silla de ruedas. Están trabajando muy duro para poder representarnos en los Juegos Paralímpicos. Y también, bueno, un llamado a cualquiera que se interese a apoyar a estos jóvenes que de verdad le ponen muchísima pasión a este deporte. Luego, el día siguiente, eh,
se tuvo, pasó la cumbre, que fue la sesión plenaria. Contamos con 3 conferencias magistrales y 4 paneles. La primera conferencia magistral fue Unidos por un turismo accesible e inclusivo, por parte de nuestro presidente, el señor Diego González Velasco. Luego presentamos un panel de el, el transporte y la accesibilidad, que son uno de los retos más importantes. Por ejemplo, las acciones que están llevando a cabo las líneas aéreas, los aeropuertos, el transporte terrestre, porque eso es una barrera muy importante con el tema de cómo una persona con discapacidad va al baño, cómo sube al avión. Ahí hay mucho por hacer, pero también hay muchas acciones y protocolos que se están llevando a cabo. Luego tuvimos un panel de República Dominicana para presentar un poco lo que se está trabajando en Ciudad Colonial, las acciones que está llevando a Sonahores, el clúster de la Romana, Valladolid y desde el CONADIS en temas relacionados al turismo accesible. Luego tuvimos un panel de destinos turísticos inteligentes para entender la importancia de la accesibilidad cuando hablamos de proyectarnos hacia el futuro, de sostenibilidad. La accesibilidad siempre es uno de los pilares que está presente. Luego tuvimos una conferencia magistral acerca de las cifras del turismo y ahí vimos un poco más de todo el dinero que mueve y el interés de las personas con discapacidad de conocer otros destinos. Ahí la motivación de empezar a trabajar con esto en el país. Luego tuvimos otro, el cuarto panel, que tenía que ver con la intermediación del turismo accesible. Cada vez son más los viajeros que contratan estas agencias de viaje especializadas para realizar sus viajes. Y por último, tuvimos una historia muy inspiradora con un buzo con discapacidad que ha roto 2 récords Guinness, o sea, una historia bastante impresionante y que ojalá podamos tener más personas con discapacidad demostrándonos aquí en el país lo necesario de brindar esas oportunidades. Claro, Y y que ojalá en fue, el país se haga, de verdad que ojalá que en el país se siga desarrollando, porque según un estudio, las personas con necesidades especiales de España son las que más viajan y tienen condiciones. sí, Sí, y es así. también hay un evento interesante y es que cuando una persona tiene una discapacidad, por ejemplo la visual, desarrolla otras eh, que la hacen más eficiente. O sea que la gente no se debe de echar a morir porque tenga una discapacidad, tiene que insertarse y encontrar los medios para poder, pues, manejarse de manera lo más independiente posible. ¿Qué se ha hecho Ujú. aquí ya? O sea, ¿cuáles son los logros que tú puedes ir mirando, Mari? En torno al turismo accesible. Sí, en torno al turismo accesible. Eh, bueno, nosotros cada vez logramos tener más conciencia. Por ejemplo, han prosperado empresas de transporte adaptado, empresas que alquilan scooters, eh, y nosotros tenemos una ventaja que nuestros hoteles son muy horizontales, o sea que hay pocas barreras en torno a las diferencias de nivel. También hay, como son muchas cadenas internacionales, las habitaciones tienen algunas pautas de accesibilidad. Lo que pasa es que como no están verificadas, hay algunos detallitos que no puedan ser consideradas accesibles. Por ejemplo, el tema de la instalación de las barras
que impida Ujú. esto de la transferencia. O sea, hay pequeños detalles que todavía debemos prestar atención, además de que esa información debe estar adaptada. Otro aspecto que hace mucha falta Ujú. ¿sí? Continúa. Sí, es la concluye. formación de personas con discapacidad, la formación al servicio que brinda, el servicio al cliente, para que puedan atender correctamente personas con discapacidad y ayudas técnicas en caso de evacuaciones. Todavía falta mucho, pero yo creo que el evento de la semana pasada es un paso muy importante porque reunió y fue una iniciativa desde el sector privado con apoyo del Estado. O sea, eso fue algo muy importante. Qué Bueno, bueno que vamos adelante, claro que vamos sí. Vamos a avanzando. agradecer a Adi Osuna que nos habló de este turismo accesible, de este interesante evento que recién se celebró en República Dominicana. Y vamos a unar fuerzas para seguir adelantando para que todo el mundo tenga la accesibilidad a todos los servicios y también, ¿por qué no?, los sectores, no solamente el turístico, sino también el laboral y todo lo que se pueda conseguir, ¿verdad que sí? De verdad que, Adis, te agradecemos tu tiempo. Anamita, vamos a despedirla. Bueno, Madi, siempre quedan cosas por decir y por hacer, así que recordándote que este es un espacio que está a tu disposición cuando así lo requiera. Así Sí, que Muchísimas gracias. bendiciones y gracias por tu tiempo. A ustedes. gracias, Adis. Señor director, vamos a la pausa.